aquí estamos en un nuevo Rugby Champagne TV que como todos los lunes de 13 a 14 hacemos, y hoy lo queríamos tener más que nunca a Miguel García Lombardi, porque el programa va a estar girando sobre el fallecimiento de Lucas Piedrasoli, el accidental fallecimiento del partido jugado entre Citas y justamente Herling. Faltando muy poco para terminar, seguramente todos saben lo que sucedió. Lamentablemente falleció Lucas, y queríamos tocar no el tema del accidente en sí, sino todo lo que va a dejar. Lo hablamos con Hernando, nos pusimos de acuerdo con Miguel, y uno dice, la familia, el club, los amigos, los jugadores de otros equipos, ¿qué pasa por la cabeza de cada uno de ellos cuando sucede un hecho de esta magnitud tan trágico y que realmente paraliza? Y por eso lo queríamos tener hoy a Miguel, así que gracias por estar, Miguel, y vamos a hacer un programa íntegro hablando un poco de todo esto, que creo que es necesario. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Hernando? ¿Cómo están? Hola, La un verdad, gusto, Miguel. muy golpeado porque esto es duro, es muy duro, obviamente para la familia. Vos recién decías algo que es muy importante. Primero la familia, después yo hablo siempre de los círculos concéntricos, ¿no? Uh-huh. El primer grupo afectado al que hay que respetar, al que hay que cuidar, con todo, con el tratamiento de la noticia, con los homenajes, con la información. Y aprovecho para felicitarlos por el tratamiento que le dieron a este trágico accidente, como vos dijiste, porque no todos los medios lo tienen en cuenta, a la familia, al club, al rugby. Y la verdad que ustedes, yo lo fui siguiendo y tuvieron una conducta que es digna del periodismo, no así otras, que me parece que es bastante preocupante, cómo tratan livianamente un tema, cómo utilizan imágenes. Se los quería decir porque me parece importante, porque creo que el periodismo también acá en esto informa o deforma, educa o hace barullo, ruido. Y me parece que nada queda fuera en un accidente que le cuesta la muerte a un chico de 28 años, que yo lo que digo es tan tremendo que alguien entre a jugar un partido y que termine muerto. Esto es lo que resulta muy difícil de elaborar, de entender. Lo primero que por supuesto que lamentablemente, ustedes saben que yo desde que estaba en Cuba, el día que Juanqui Migliore también falleció por un accidente muy parecido, en una jugada que no tenía nada de violenta o de muy diferente a los miles de jugadas que hay. Y a partir de ahí me hice un poquito el especialista en acompañar a los clubes y a los grupos de jugadores, de entrenadores, los médicos que quedan muy golpeados, a toda la comunidad del rugby, porque te llaman y te preguntan tipos viste, que mandan a jugar a sus hijos, los padres, las madres. Y entonces hay muchas reflexiones para hacer, se sacan muchas enseñanzas buenas y de las otras, ¿no? La primera enseñanza positiva en aquel momento, yo me acuerdo que el presidente de Cuba me dijo, el que era el presidente del Club Universitario de Buenos Aires en ese momento, a la media hora que había muerto Juanqui, me dice, esto es la muerte del club. Porque era un suceso inédito, porque nunca había habido una muerte en 50 años en el rugby en Cuba, había habido un fallecimiento en los tilos, son hechos muy, muy aislados. Y la vivencia de muerte arrastra como que se muere todo. Y la verdad que en este caso, yo me acuerdo que le dije, no, se murió Juanqui, el club va a seguir porque las instituciones siguen. Y eso fue lo que pasó con Cuba, ¿no? Que Cuba siguió. Ahora, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue la familia? La familia es una pérdida. Perder un hijo. No. Nuestra cultura no tiene nombre. Es decir, vos perdés un papá y sos huérfano. Perdés una mujer o un esposo y sos viudo o viuda. La cultura no tiene un nombre para designar y definir la muerte de un hijo. ¿Qué es un padre que pierde un hijo? ¿Por qué no tiene un nombre? Porque es indecible el dolor. Es muy difícil irreparable de ponerle nombre. Entonces, la cultura teme tanto a esa situación. No solo la cultura judeocristiana, que es un poco como se define la nuestra, ¿no? Sino
la mayoría de las culturas no tienen nombre. Alguna tribu leí alguna vez que tienen un nombre para los padres dolientes, le llaman, sería la traducción. En la Argentina se acuñó lo de madres del dolor, pero en realidad es un sentimiento tan duro que solo un padre lo puede explicar, y no lo puede explicar porque muchas veces la forma de vivirlo depende mucho de cada uno. Entonces, depende mucho si es como los padres de Fernando Báez Sosa, que es hijo único, o Lucas, que tenía 4 o 5 hermanos y es distinto. Y vos decís, ¿pero por qué distinto? No, porque no es lo mismo, evidentemente no es lo mismo. Ahora, es igual de, no hay un dolorómetro en esto, ¿no? Obviamente, pero es muy doloroso, muy doloroso. El tema también es que hay que darle un tratamiento a los compañeros de Lucas, a los amigos, al círculo cercano. Y en esto, y a los entrenadores, que son los que conducen al equipo, los que muchas veces entrenan, invitan, incitan a jugar. Entonces, lo primero que se produce es una situación de mucha perplejidad y de muchas preguntas, ¿no? Yo me acuerdo que en aquel momento tuve que investigar, porque la URBA no tenía estadísticas en ese momento. Hicimos una estadística con médicos de la URBA, y el caso era un caso entre 6 millones, es decir, la concurrencia de la estadística es mínima, casi no existen muertos comparado a la cantidad de partidos y jugadores que hay, ni hablar de, digamos, en el mundo. Solo en la URBA es muy baja la probabilidad. Por eso se habla de un accidente. Es un accidente. Puede haber algo previo, probablemente hay en la secuencia de los partidos, en los casos que hemos visto, como el de Jerón Bello o el de Juanqui, hay algún golpe antes en el partido que no se registra, que el propio jugador no registra, porque es el propio jugador el que sigue, pero Jerón hace un gesto, me acuerdo, después de un scrum, se cae el scrum y Jerón se agarra el cuello. Y bueno, ¿qué quiere decir? Que si lo hubiera sacado en ese momento, sí, pero bueno, sacás a un jugador por hacer así porque pasa cientos de veces por partido. En una tarde de sábado, desde partido preintermedia, intermedia y primera, ese gesto y esas situaciones son comunes. Entonces, normales, claro, Miguel, comunes. nos ha pasado en entrevistas la semana pasada, Bautista Bernasconi con Pumitas. Jugó todo el segundo tiempo, no se acuerda el segundo tiempo del partido con Sudáfrica en M20, en Newlands. Y realmente esta semana, mucha gente, incluso de mi núcleo familiar, ese deporte, ¿cómo defendés ese deporte que es violento? Y yo digo, violento es el UFC, donde se le pega a un tipo en el piso hasta intentar, como decir, no sé, desmayarlo. sí. Eso es violento. O sea, es muy complicado. ¿Y cómo se hace? Lo estás diciendo vos, el tema, ¿cómo se hace? Mirá vos lo que es las casualidades, que esta semana no hay fecha. Es como una reflexión. Un duelo parece. Claro, parece increíble. Una reflexión para pensar un poquito, para tener una semana libre y decir cómo seguimos. Pero ¿cómo siguen los chicos? Eso es lo que estabas explicando. Primero, no me gustaría dejar pasar lo que dijiste de las dudas que le genera a todas las personas. No voy a decir quién es, pero ayer un dirigente de la URBA, de un club muy, muy cercano a Herling, contó que cuando un jugador hace 15 años tuvo un accidente que lo dejó cuadripléjico, Sí. no fue al club durante 2 años. El club es su vida, fue presidente del club, su padre presidente del club. Este dirigente ayer contó en una reunión de trabajo, no fui al club durante 2 años. Es decir, te genera tantas dudas que la gente que realmente es sensible y pensante se da, como vos decís, ese espacio de reflexión. De todas maneras, es decir, me parece importante entender que desde los últimos 15, 20 años, el rugby ha venido manejando y cambiando reglamentos para hacerlo cada vez más seguro. Claro. Y como vos decís, Hernando, no es violento, es de contacto. Exacto. Son dos cosas distintas. Es un contacto controlado, es un contacto técnico, es un contacto que tiene reglas, que tiene formas de entrar, formas de no entrar, que se pena rigurosamente una jugada peligrosa. El cabezazo en el fútbol, los postes en el fútbol, los postes no tienen cobertura en el fútbol, Claro. y en el rugby tienen. Entonces, ¿te podés estrolar contra un poste? Sí, en el Ha fútbol pasado. peor.
Bueno, también te podés golpear contra la pared, por eso ahora hicieron y Un alejaron las accidente. paredes. Yo perdón, ¿no? Me acuerdo de Pumpido cuando quedó enganchado con el El anillo, dedo, con el el anillo. dedo, que se desmayó. Esos son accidentes realmente. Y este también fue un accidente. Pero claro, lo que dice Hernando, ¿cómo le haces entender al que no juega al rugby, y más de tu círculo íntimo, que muere un pibe de 28 años en una cancha jugando al deporte? Esto es lo que decías vos. Lo Salió dijiste de la antes. casa con el bolsito, Exacto. Lo dijiste iba a antes, Miguel. disfrutar de una jornada de deporte y no volvió más. Y ese, por lo menos en la cabeza de cualquier ser pensante y normal, no lo digiere de movida, ¿no? Hay que explicarlo. No, pero a ver, también me parece que es bueno hacer reflexiones sobre cómo y cuándo. Esto no tiene que ver con el proceso finco de mejora del comportamiento. Pero también hay un aspecto que venimos insistiendo cuando un jugador está golpeado, cuando un jugador está lesionado. A ver, el reglamento ahora es claro y dice, un jugador con un golpe en la cabeza sale, tarjeta azul y no vuelve. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, O sea, sí. seguimos mejorando la seguridad del juego. Pero también en nuestra cultura, a ver, yo explicaba cómo fue la evolución del cuidado del deporte con el mejor auto de la década del 70 o del 60, el Falcon o el Chevrolet, según cada uno, a mí me gusta más Chevrolet. El Chevrolet, vos chocabas de frente manejando y no tenías ABS, o sea, el auto Exacto. patinaba, la dirección Airbag. hidráulica parecía un reloj loco, no había airbag, no había Exacto. cinturón de seguridad y ni siquiera se controlaba el uso. Había, pero nadie se lo usaba. Hoy vos Te matabas. te comprás, no sé, un Toyota o un Saab, el auto más seguro que existe, y tenés airbag, tenés ABS, tenés el sistema de plástico que se desprenden, no tenés cómo golpearte, y sin embargo la gente se muere en un accidente. Muere igual, sí señor, sí señor. Entonces, la URBA, la WAR, la World Rugby vienen mejorando todas las condiciones de seguridad del juego. Incluso y de reglamentarias. Hecho, Desde el después reglamento. del accidente de Benítez Cruz, la URBA, después del accidente del joven Benítez Cruz, la URBA prohibió la casita, que era tirarse a proteger me acuerdo. la pelota Sí, exacto. con el cuello para abajo, porque ese chico quedó cuadripléjico, y esa jugada se cambió, y se cambió el reglamento. Y la URBA era la única unión de la Argentina. O sea, si algo tiene la URBA es pionera en generar y proponer cambios que sean cada vez más seguros para los jugadores. Ahora, la mamá de Lucas o el papá me escuchan y dicen, ¿para qué me sirve? Es decir, Exacto. esto es así, esto es así. Ahora, es un deporte de contacto, ¿no es un deporte de riesgo? Sí, el automovilismo, también. El boxeo. El boxeo, el fútbol americano. El fútbol tiene sus riesgos también. Ni hablar del polo, ni hablar de otros deportes que uno dice, bueno, si vas a la estadística, el polo tiene o la equitación, muchísimos más accidentes que el rugby. Porque, claro, hay menos gente que juega al polo, hay menos gente que hace equitación, pero la cantidad de accidentes que hay graves son muchas. En el hockey también hay pérdida de ojos, hay situaciones de golpes. Bueno, ¿es el rugby el deporte de más riesgo? No, claramente no, porque vos estabas nombrando otro montón. Ahora, a partir de esto es muy importante entender que la cultura del rugby no puede ser vamos para adelante como sea, ¿sí? Y acá hay que cuidar a los chicos. Vos, Hernando, me preguntabas cómo se sigue. Y se sigue reflexionando. Y se sigue dando espacio a la elaboración del duelo. Los chicos que estaban adentro de la cancha, los chicos sobre todo de Herling, pero los chicos de Citas, ayer también, me llamaron de Citas. También. Los entrenadores de los dos equipos que vieron morir prácticamente, digamos, no se murió técnicamente allí, pero prácticamente lo vieron azul, por decir algo. Irreparable. Vivieron lo que se llama un estrés muy, muy fuerte que genera un estrés postraumático. O sea, estos chicos cuando entran a la cancha, en los próximos meses van a tener una carga adicional, van a tener un estrés adicional, van a tener un pensamiento consciente o inconsciente adicional, que no les va a permitir estar todo lo flojo que uno tiene que estar para hacer cualquier deporte, cualquier actividad. ¿De dónde lo sacamos esto? De los accidentes previos. Lo sacamos de la experiencia de Juan Quimigliore, de Juan Pibello. Entonces, hay que darles a los jugadores de Herling
a los jugadores de citas, a los entrenadores, la posibilidad que no jueguen, elegir jugar o no jugar, por lo menos las primeras semanas. ¿Cuánto tarda, Miguel? Es muy bueno que no haya... ¿Cuánto tarda? Voy a ir a la pausa y sí, después seguimos, porque si no me voy largo y después me quedo corto en los otros bloques. Hacé la pregunta y vamos a la pausa, si querés. ¿Cuánto tarda un jugador, una persona, en llegar a, no te diría, elaborar, no te iba a decir llegar, volver a la normalidad, no volvés nunca a la normalidad, o elaborar este hecho lamentable? Espera ahí, Miguel, vamos a la pausa y después de la pausa me la contestás y seguimos, porque da para hablar y mucho. Ya volvemos. Volvemos, seguimos en este segundo bloque, en este programa dedicado a Lucas Perazzoli y bueno, y dedicado por supuesto a seguir de cerca todo lo que sucede en el rugby, tratando de cuidarnos, de mejorar, de entender un poquitito más cada cosa. Hernando dejaba una de las preguntas para Miguel, y bueno, Miguel, ahí va. No hay un tiempo, hay personas, hay personalidades, hay formas de elaborar, características, en el proceso del duelo hay lo que se llama muchas veces negación, después bronca, odio, al final recién, o después de un proceso, o depende de la persona, la resignación y la posibilidad de empezar, como vos dijiste, de seguir distinto. Ninguno de los chicos, ninguno de nosotros es igual cuando pierde un amigo, pero sí los más grandes entendemos, y ya nos ha pasado, y qué sé yo, lamentablemente yo pierdo amigos de los 20 años, pero por una cuestión generacional, por un lado, y por otro lado porque me ha tocado. Entonces, pero de todas maneras uno sabe lo que va a pasar y sabe que el dolor tiene un proceso. Estos chicos no saben eso. Alguno puede haber perdido un abuelo, alguno puede haber perdido un padre, y uno está preparado. Lo digo, es feo decirlo, pero uno desde que nace está preparado para suceder a los mayores, porque es parte de la naturaleza de la vida. Por eso esto es tan antinatural, digamos, perder un hijo. Ahora, esos chicos, que es la primera vez que tienen una pérdida, y que se muere un amigo, y que se muere jugando al rugby, tienen que tener un proceso de tranquilidad para entender lo que les pasó, para ver qué les pasa con el temor, con el jugar. En la experiencia de Cuba, y en la experiencia del SIC no la seguí tan de cerca, pero la experiencia de Cuba, de Juan Quimigliore, me acuerdo que Juan Carlos Benítez Cruz y Lolo Díaz Alberdi y el presidente de Cuba, bueno, todo Cuba, Fito Méndez, Tronché, todo Cuba, seguíamos muy de cerca todo el plantel. Y me acuerdo un jugador que dijo, no, yo voy a jugar. Cuba quiso jugar al día siguiente. Hubo 45 lesionados en un mes y medio. Es decir, y cuando hablé con el Chato González Bonorino y me dijo, Miguel, ¿qué le digo a mis jugadores después de este accidente tremendo? Gerón no había fallecido, había quedado cuadripléjico. Digo, mirá, darles la posibilidad de que no jueguen, pero van a querer jugar todos van a querer jugar, me dijo, me acuerdo del Chalo, el Chato, digo, con mucha seguridad, pero como dudando un poco de lo que yo le decía. Y a los 2 días me llama y me dice, mirá, la verdad que tenías razón. Le pregunté a varios, tranquilo, solo, como vos me dijiste, y
varios me dijeron, si puedo este sábado no jugar, mejor. Mirá. Porque hay un problema, es decir, para el rugby hay que salir a la cancha a homenajear a Lucas y jugar. Mirá, me viene bien esa. Bueno, está bueno además por lo que pasó, sí. ¿no? Mirá vos, estos días. Hoy estaba armando lo que sería la siguiente fecha. Me viene bárbaro la reflexión tuya. Y estoy mirando que Herrling le iba ganando a Citas. Herrling, con esos puntos que obviamente lo van a dar por terminado, está metiéndose en zona de playoff para buscar el ascenso. Entonces, dentro de esa cultura que vos decís, jugar por Lucas, esta idea de decir, vamos a jugar por Lucas para ascender, para ofrendarle el ascenso, o sea, viene bárbaro lo que estabas diciendo vos, Miguel. Yo no quiero decretar que los jugadores de Herrling van a tener todos el mismo estrés postraumático, está claro, ¿no? No quiero hacer futurología ni la profecía que se autocumple. Solo digo que, ya se lo dije al presidente y se lo dije a la subcomisión de rugby, y a los entrenadores, que los jugadores que entren tienen que estar tranquilos y tienen que estar seguros de que tienen ganas de jugar y que están bien. No que entran con bronca, con dolor, con dolor van compromiso. A tener, claro. ¿No? Por compromiso o por bronca o por en homenaje y superando dudas. Exacto. No. A ver, acá lo más importante es cuidarlos. Estamos hablando de un deporte amateur, estamos hablando de un club centenario, casi. Estamos hablando del club, no le va a pasar nada si posterga 1 o 2 fechas, que yo creo que sería lo mejor. Aprovechando inclusive, y después que pasa un par de semanas o 3 semanas, no sé, pero inclusive dar la posibilidad clara de que cada jugador tiene un proceso distinto. El que está al lado, el que estaba en la misma jugada, el que jugó toda la vida con él, el que es de toda la camada de Lucas, esos chicos, o alguno que por ahí no era de toda la camada, pero sin embargo me decían que esa camada es una camada muy fuerte, muy unida, que tenía mucha vitalidad y mucha vida en el club. Por ahí alguien que no lo conoce, pero alguien que es M20 y que toda la semana la mamá le dijo, no, vos no jugás más al rugby, y el chico va a jugar con el discurso sistemático de la madre o del padre. La carga. Entonces, esa carga hay que entenderla. Son jóvenes, jugadores jóvenes, son adultos, sí, que toman decisiones, por supuesto. Yo digo, cada jugador que entra a la cancha sabe a lo que se expone, porque lesiones hay, sistemáticamente hay lesiones. Sabemos que es un deporte de contacto. Yo personalmente jugaba en veteranos, después de lo de Juanqui seguí jugando, es decir, porque dije, bueno, ¿cómo me juega esto? Y bueno, yo esto lo sé hace mucho, pero bueno, cada uno tiene un proceso distinto. Entonces, me parece que hay que respetar eso. Y también entender a los entrenadores, que los entrenadores también están pasando por una situación muy, muy estresante, muy difícil. Hablé con un entrenador por una cuestión personal, que es conocido, es el yerno de un íntimo amigo mío, que es entrenador de Herrling y que estaba en la rueda abrazado a Lucas y le dice, ¿estás para jugar? ¿Estás bien con el golpe? Sí, me preocupa el chico que golpeé con la cabeza, le dice Lucas. Es decir, él no tenía nada, lo tenía abrazado. Ustedes que han jugado el rugby saben lo que es sentir a alguien abrazado en la ronda del entretiempo y esa cosa de... Te lo iba a preguntar, Miguel, hay un jugador de Citas que golpeó la cabeza con Lucas. Claro, y que se cortó. Y Lucas estaba preocupado por ese jugador, porque además se conocen, ¿viste? Como sí. Todos los jugadores de rugby lógico. Entonces le dijo, ¿estás bien? ¿Qué golpe te diste? No, me preocupa fulano de tal, le dice el nombre y apellido, pero no me lo acuerdo, porque lo vi que tiene sangre. Es decir, Lucas, como decían los hermanos y los amigos, se preocupaba mucho por lo demás. Por los demás, bueno. Entonces, en la misma preocupación de que Lucas, hay que tener mucha paciencia, mucho optimismo también de que al club no le va a pasar nada más grave, digamos, y a los jugadores van a volver a jugar y van a seguir jugando bien. Hay que ser optimista. Yo siempre hablo del optimismo y la paciencia, y el otro día me dijeron que San Agustín hablaba del optimismo y la paciencia, a pesar de que yo no soy creyente, pero me pareció muy buena para los creyentes, ¿viste? Estas situaciones de paciencia y optimismo. Bueno, pero paciencia, no hay que salir disparados para adelante, hay que jugar, y por Lucas, no, hay que hacer un asado, hay que charlar. Hoy me mandaron a eso me refería. Que estaban hoy hay.
La música ayuda a elaborar, escribir, contar cosas, juntarse, llorar, abrazarse. Hay un montón de rituales. En esto el rugby tiene el tercer tiempo y esto de la juntada, que es maravilloso, que cada abrazo te pone mejor, cada abrazo te conecta con la vida, con 600 el juego. personas apoyando el primer entrenamiento espontáneamente, y los que no pudieron ir, todos de verde. Lo han leído, y los que no pudieron ir, como San Andrés se vistió de verde, la semana, el primer partido de Banco Nación creo que va a entrar todos con una media verde. Hay un montón de cosas. Lo de Virreyes, yo la verdad siempre me saco el sombrero por Marquitos, pero juntar a los chicos para el entrenamiento y decirles, muchachos, nos vamos al entrenamiento de Herling a apoyar a los muchachos de la primera, y caer con un micro, es una cosa que realmente, si vos estás del otro lado, te mueve. Pero vos tenés ahí el liderazgo de Marco Julianes y de D'Artiguelón, de Jorge, que tienen una cabeza distinta. Totalmente. Y entonces en esa cabeza distinta dice, para acá lo prioritario es el amor, y ir a acompañar a nuestros compañeros de Herling y a darle nuestra solidaridad. Y el entrenamiento, mirá, ahí tenés el ejemplo. Es decir, yo sostengo mi propio entrenamiento, porque lo más importante es ser solidario. Claro. Entonces, esto es lo que yo quiero que no se pierda, y que se entienda, no para castigar a nadie si quiere jugar, todo lo contrario, pero tener mucho cuidado. Y tener también cuidado de cómo se comunica, de poder explicar estas cosas. Yo me acuerdo, en Cuba hicimos una reunión con 350 familiares, padres y madres había, de infantiles, después de la muerte de Juanqui a la semana. Y había que explicarle. Y bueno, hablamos, conversamos, charlamos, y Cuba no tuvo deserciones. Cuba no dejaron de jugar chicos de infantiles, no dejaron de jugar, y personas que no eran de rugby. Me acuerdo que me encararon personas que no eran de rugby. Cada vez que hay un accidente, te vienen a ver padres o madres que no son de rugby. A ver, ¿por qué digo no son de rugby? Para la gente de rugby estamos acostumbrados, es como que entendemos que en algún lugar esta posibilidad está. Es una posibilidad riesgo, muy excepcional, muy de una entre 1.000.000, pero sucede. Y entonces los padres y las madres te dicen, y bueno, viste, yo muchas veces digo, mirá, si vos tenés mucho miedo, ojo, no tenés que jugar. Y entonces, si es chico, y si es un adolescente, joven, o un chico de infantiles, y bueno, la madre o el padre lo puede llenar de miedo, y eso hace que esté más inseguro, y en la inseguridad del contacto no tenés que jugar. Hay más posibilidades de lesión. Entonces, pero bueno, es complejo el tema, no es un tema sencillo, y por suerte el rugby desarrolla todos estos rituales de acompañamiento, de solidaridad, de ponerse en el lugar del otro, que creo que son las cosas que nos hacen distintos en las buenas cosas, ¿no? También tenemos, digamos, el contraefecto de estos comportamientos fuera de la cancha, o hay muchos comportamientos adentro de la cancha. Estamos detectando una pandemia, y la pandemia ha generado, sobre todo en los más jóvenes, mucha bronca por el encierro, mucha tensión. Creo que alguna vez hablamos de lo que significa lo que descubrió o elaboró un médico psicoanalista argentino que vive en Francia, en París 8, y dice, describió lo que llama depresión COVID, que no es la misma depresión que la clásica, en donde uno se enoja con uno mismo, y como se enoja con uno mismo, siente que uno no puede, que es una mala persona, un mal padre, un mal marido, un mal jugador, entonces se deprime y se aísla, y la agresión va para adentro. Él dice que la depresión COVID hay toda una bronca, un malestar, pero se pone en el otro, y se pone normalmente en figuras de autoridad. Hay mucha agresión con los referí, partidos sin público, y vimos agresión sistemática a los referí en el rugby. Está bien lo que decís, no me había dado cuenta, es muy bueno. Yo te lo iba a preguntar. Pará, vamos a ir a la tanda, y después de la tanda seguimos con este tema. Me gusta, y tengo dos pendientes, porque hablaste de la comunicación, y quiero tocar un poquitito el tema, y hablaste de mostrar o no, y hay que mostrar. Insisto, me parece que lo mejor es hacer este tipo de programas, es hablar con los padres de los jugadores, hablar con los jugadores, saber qué le pasa al otro, porque lamentablemente Lucas ya no está,
y la realidad es que nada lo va a traer de vuelta ante nosotros, pero sí tiene que marcar con el recuerdo de él el precedente y lo que va a venir. Vamos a ir a la tanda y después de la tanda volvemos. Me gustó eso que dijiste y no me había dado cuenta, y es así, el COVID trajo todas estas cosas. Así que vamos a la tanda y después volvemos. Volvemos y ya estamos en el tercer bloque. Seguimos con Miguel García Lombardi analizando un poquitito lo sucedido, que bueno, con el fallecimiento ya sabemos de Lucas Perazzoli, el jugador de Herrling, y todo lo que trae aparejado. Decías algo, Miguel, que me quedó en el bloque anterior y que ya vamos, Nacho, con lo que quería preguntar, pero me dejaste pensando. No es el trauma común, por decir así, o la depresión común, sino es hacia afuera y querés descargar con alguien, y eso me parece que es lo que está pasando con el COVID, ¿no? Después del COVID. Lo vemos, a ver, sí. Cuando uno analiza, si querés, cuando uno hace estudios psicosociales, las ciencias sociales, sobre todo el comportamiento académico, yo por ahí soy un poquitito menos riguroso, no soy académico, no hacen análisis mientras están sucediendo el fenómeno social, como es decir, la pospandemia, por ejemplo, una de las cosas que está claro, analizamos la realidad como si la pandemia no hubiera existido. Es decir, a las personas les decís, volví a trabajar físicamente cuando todos experimentamos una situación diferente de trabajo, que cambia la calidad de vida, que estás más tiempo en tu casa con tu familia, que no viajás, que no tenés el estrés del horario de llegar tarde, y se analiza como antes de la pandemia. Entonces, hay que cambiar los paradigmas. Un amigo que también jugó al rugby conmigo, que es muy inteligente, que vive en España, Beltrán Gambier tiene una teoría que la pandemia generó la cuarta herida narcisista de la humanidad. La voy a decir rápida. La primera es la de Copérnico, el hombre, la Tierra no es el centro del universo, por lo tanto el hombre no es el centro del universo. Primera herida narcisista que obligó a la Iglesia Católica a cambiar toda una concepción. La segunda herida narcisista es Darwin, que dice, momentito, nosotros venimos de los monos. Nosotros no somos algo diferente. Nosotros somos una evolución de la naturaleza y de los simios. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, ahí también una herida narcisista. La tercera, la aparición del inconsciente. Las decisiones que nosotros tomamos no son racionales, lógicas y conscientes. Hay un comportamiento inconsciente que hasta la neurociencia hoy tiene detectado dónde está alojado el inconsciente. Hay un lugar en el cerebro donde van las emociones reprimidas, las ideas no permitidas, las represiones de las ideas, de las emociones. Y la pandemia nos pone frente a la realidad de que no controlamos ni siquiera el Estado la controla, porque el Estado fue atrás. Por eso todos los estados y todos los gobiernos pierden las elecciones, porque dicen, pará, vos hiciste todo mal. No, es que ninguno sabía nada frente a esta pandemia. Ahora, esta herida narcisista, o la teoría de la depresión post-COVID, nos pone en un lugar de mucho odio, y en un lugar de mucha bronca, y en un lugar de no despedí a mi abuelo, no despedí a mi amigo, no pude estar con mi viejo cuando se fue, no pude estar con mi tío, me prohibieron salir, juntarme con mis amigos, ya no es lo mismo la reunión con mis amigos, yo perdí identidad, perdí tiempo, me embolé de estar en mi casa aislado, encerrado. Y esto, en adolescentes, puede tener un correlato bastante más complejo. De hecho, en los preadolescentes, y no sé por qué razón, en las preadolescentes mujeres, hay toda una cuestión de bastante depresión y bastante extendida. Entonces,
esto es un caldo de cultivo que también hay que tener en cuenta en qué contexto se desarrolla esto. Por eso yo creo la urgencia de ir a buscar la solidaridad, a apoyar a Herling, a Lucas, porque yo creo que vimos que la vida es algo muy débil y tomamos conciencia Efímero. de lo precaria que es nuestra existencia. Entonces, esto, Claro, que no nos dábamos cuenta, nos lamentablemente, dimos cuenta ahora. pero Es así. lamentablemente no creo que hayamos aprendido demasiado socialmente. Sí, sí creo que hay valorar un poco más el tiempo libre, valorar más el tiempo con la familia. Creo que hay una valoración de eso. También hay como una maquinita de que hay que seguir. No me quiero meter en cuestiones que no tienen que ver con mi profesión, pero nosotros vivimos en un sistema político, social, económico que tiende a la producción de bienes y servicios y la estimulación permanente del consumo de esos bienes y servicios. Eso es una definición de un profesor cuando estudiaba en la Facultad de Sociología de la UBA. Entonces, esta máquina de producir bienes y servicios y consumir no permite que nos detengamos muchas veces. Y muchas veces nos confundimos también en los clubes, que tienen otro fin. No tienen un fin de ganar o de ser muchos, sino el fin de los clubes es desarrollar un deporte y formar personas. Y en eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando hay una situación como esta. Tenemos que cuidar muchísimo la salud psicofísica de nuestros chicos, de nuestros jugadores, de nuestros entrenadores inclusive, que están, repito, atravesados por una situación inédita. No es lo mismo que se muera un amigo de cáncer, no es lo mismo que se muera Lógico. alguien en un accidente de auto, no es lo mismo que se muera un chico que yo entreno, que yo estimulé para jugar al rugby, que yo le dije que podía jugar, que yo le dije que entrara con vigor en un rack, que yo le dije, porque todas estas preguntas generan muchas situaciones de angustia, de una culpa que no es, pero que muchas veces resulta inevitable, de muchos sentimientos encontrados, de muchas preguntas. Entonces, hay que dar espacios y generar espacios de reflexión, generar espacios de aprendizaje de esto. ¿Para qué? Para salir mejores, para que cuando comuniquemos, comuniquemos mejor. Vos querías hablar de la comunicación. Para Es que, comunicar es que, mejor. es que pasa por ahí. Sí. Si hablamos de todo esto, surgen cosas como la que estás diciendo. Recién mientras hablabas, me puse a pensar en el chico de citas que recibió el cabezazo, ¿qué estará Sí, pensando ahora? O en el entrenador mismo que le dijo, ¿te sentís bien? ¿Estás para seguir? tremendo, En el mismo tremendo. referee, que debe haber visto el cabezazo y que capaz que dijo, saco el azul, ¿cómo anda? ¿Está todo bien? Dale que va. ¿Qué siente hoy esa gente, no? Y Y es claro, un porque accidente. por más que digas, entró el médico, lo revisó, está todo bien, él dice está bien, le hacen la prueba, te queda la duda. Claro, Y claro. esa duda nos tiene que conectar con la reflexión para, en todo caso, decir, no, no, hicimos todo bien, quédate tranquilo. Estaba el desfibrilador, actuamos bien. Ayer hablé con un dirigente de citas, estaba destruido. Claro. Me llamó otro ex dirigente de la urba también, destruido porque esto de ver morir a un jugador en una cancha es No, tremendo, tremendo. tremendo, Miguel, Miguel. infidencia, y estamos al aire. Ale, le mando un beso grande. Nuestra fotógrafa que saca fotos para citas estaba destruida. Sí, sí. No podíamos hablar con ella estando ahí. Y la realidad es que cuando logró comunicarse con nosotros, era una sensación de impotencia la que tenía de este lado, de querer ayudarla, de querer cobijarla y de ver cómo hacía para contenerla, que me daba cuenta era imposible. Y hablé con Maxi, otro periodista amigo que estuvo ahí, que vio el partido, y dice, nunca pasé, Jorge, por algo similar. Era una sensación de que no se podía hacer nada y que había mucha gente haciendo un montón de cosas, pero que no alcanzaba y te dabas cuenta que necesitabas más. Y el frío y la no contención en el momento y el no saber qué hacer y esperar a la ambulancia y el salir corriendo. Y vos hablás con esa gente que estuvo ahí, que lo vio, claro, y decís, realmente te juega el estar pensando todo el tiempo che, ¿cómo pudo haber pasado esto? Y el pibe que salió de la casa con el bolso para jugar un partido de rugby. Ujú. No me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza. Como dijiste Mira, recién hace un ratito, tenía un el, cáncer y venía y se murió. Y, bueno, y salió y lo pisó un colectivo. Y bueno, hay sí, mucho. tampoco entendés el chico Mateo Uriburu espero acordarme bien del nombre y apellido del sí, que falleció, se cayó muerto en el precalentamiento de una gira en Sudáfrica. Sí. Entonces,
o un chico que le agarra cáncer, vos decís, pero esto, ¿cómo es? ¿Por qué? ¿Por Claro. qué? Bueno, no hay explicaciones, esto es un accidente, si se quiere, hay una explicación mecánica, si se quiere, pero no hay una explicación de fondo. Me pasó algo muy fuerte el domingo, yo hablé por pedido de la URBA, de Patrick Campbell, de Santiago Marota, me pidieron... Aprovecho para mandarle un saludo. Me pidieron que me pusiera a disposición de Herling, cosa que hice, hablé con el presidente, hablé con un grupo, y después me empezaron a llamar los dirigentes de Cuba, el capitán del equipo de Cuba, Gonzalo Vejino, que era el capitán cuando murió Juanqui, el capitán general de rugby en ese momento, que era Fito Méndez Tronché, para decirme, che, me están llamando para dar una mano, y yo le dije que te llamen, pero yo estoy dispuesto a ir para contar mi testimonio y mi experiencia. ¿Por qué? Porque ellos la vivieron. Es decir, ¿y qué pueden hacer? Dar el testimonio, acompañarlos, entenderlos de un lugar empático, de un lugar de mucha empatía. Esto probablemente promovamos unas reuniones entre ellos, pero ¿a qué voy? Que Gonzalo me decía, yo no me olvido más de esa semana. No se olvida más de quien estuvo cerca, no se olvida más de quién se fue, no se olvida más de todo, y del aprendizaje. Él me decía, qué aprendizaje tremendo, doloroso, pero qué profundo, porque para esa camada, para esos jugadores, fue muy duro. Yo me acuerdo un jugador que me dijo, volvió a jugar y al mes y medio me dijo, Miguel, ¿puedo hablar con vos? Sí, voy a dejar de jugar al rugby. Un 8 extraordinario, seleccionado de Buenos Aires. Y le digo, ¿qué te pasa? Me asusté. Entonces, esto, y Gonzalo, que además, Gonzalo Vejino, que no se había asustado de que iba para adelante, pero que cada vez que un jugador se caía, Gonzalo iba corriendo a ver qué pasaba. Los partidos posteriores. Es decir, el aprendizaje nos enseña, y lo que nosotros aprendimos es que hay que manejarse con mucha tranquilidad, que hay que tener mucho cuidado, que hay que pensar en la salud, vuelvo a repetir, psicofísica, que cada uno tiene una forma, como vos me preguntabas, una forma diferente de elaborar el duelo, de resolver este dolor, de resolver este estrés traumático, ver, como vos decías, Jorge, de la fotógrafa, que está registrando, tienen una sensibilidad especial, el fotógrafo. Sí, claro. Está mirando y mira lugares, formas, porque tiene una sensibilidad. Es decir, cada uno tiene una manera distinta de ser impactado por este accidente y de elaborarlo. Entonces, lo que digo es que institucionalmente hay que generar espacios de reflexión. Esto ya lo sabe Herling, lo está haciendo. Por suerte, los dirigentes de Herling, la verdad que hay que sacarles el sombrero, porque esto te mete además en un único tema. Son gente que tiene familia, que tiene obligaciones, trabajo, y no hay otro tema. Desde el sábado a las 5 de la tarde no hay otro tema. Esto atraviesa la institución, atraviesa a los dirigentes, atraviesa a los entrenadores, te pone en una situación tremendamente difícil. Por eso que también hay que acompañarlos. Es muy buena la reacción del rugby, pero también hay que tener cuidado con esto que tenemos los rugby, vamos para adelante y vamos a empujar, y abrazo de scrum, y vamos para... Tranquilo, muchachos. Ir para adelante es pensar en el largo plazo, es pensar en las instituciones, en los jugadores, es pensar en los equipos, es despacito, darle tiempo a cada uno, darle mucho refugio a cada uno, para que cada uno tenga la libertad de decir, estoy, no estoy, estoy más o menos. Esto, desde la práctica, desde el partido, desde cómo sea. Vamos a ir a la última pausa. Dale. Y después de la última pausa nos metemos en el cuarto bloque, y cuántas cosas que van surgiendo. Y hay más preguntas. Y está re bueno poder hablar con Miguel de un programa entero, que tantas veces nos quedamos cortos. Quizás no es el mejor tema o el mejor de los casos, pero sí sirve para hacer reflexionar a un montón de gente. Vamos a la pausa y ya volvemos.
entramos en nuestro último bloque. Nacho, te había quedado una pregunta Sí. pendiente y bueno, y arrancamos con esa. Sí, yo le quería preguntar, dentro de, cuando se reanude el rugby, dentro de 2 semanas, Herling recibirá a Daom. ¿Cómo se puede aconsejar, hablar con la gente? ¿Cómo será ese volver, Miguel? ¿Qué hay que hablar Yo preguntaría, ¿Herling por, recibirá a Daom? por eso? Por eso, la pregunta es esa. ¿Qué se le puede decir a ambos clubes? ¿Cómo será esa fecha? ¿Qué te parece? Mira, a mí me parece, en esto claramente no hay recetas, está claro que yo no creo en las recetas, creo que cada situación es distinta, es un contexto, pero a mí me parece que hay que tratar de ver cómo están los jugadores, pero no, es muy distinto si yo genero desde hoy y empiezo a decir, a ver, la gente de Herling está reflexionando sobre esto de la mejor manera posible, que yo cuando charlé le dije, todavía no lo enterraron a Lucas, Claro, claro. tengan paciencia, es decir, esto hay que ir desandándolo Procesándolo. de a poquito, de a poco, ¿viste? No hay que apurarse, no hay que tomar las decisiones antes, hay que tomarlas en el momento. Entonces hay que ver cómo están los jugadores, cómo llegan, cómo están los entrenadores, cómo son los entrenamientos. Yo en Cuba lo que propuse y que hizo Cuba y lo mismo en el SIC fue decir, y en todos los episodios de accidentes, los chicos de M18 del SIC o de Deportivo Francesa, bueno, tantos accidentes, tantas, Mm. porque también hay situaciones Newman que fue un accidente de autos, es decir, Sí, se me sí, sí. mezclan, no son todos accidentes de rugby, digo para la madre o el padre que está escuchando. Eh, los chicos ahora de San Andrés, que fue casi al final de la pandemia y también un accidente, y bueno, que hay que ir a jugar, hay que ver cómo están, pero lo que yo digo, lo que conviene es, no sabemos, vamos a ir viendo, lo vamos resolviendo, y vos me decís, no, pero che, hay una programación de una fecha, bueno, se charlará con Daom, Daom dirá, conociendo a la gente de Daom, Sí, Daom sí, sí. seguro que ya le dijo, muchachos, lo suspendemos. Tómense su tiempo, claro. Tómese su tiempo, conociendo a la gente de Daom, digamos, la conozco y me consta, y voy a dar 3, 4 charlas, están ahora en la Comisión Finco con referentes que son tipos muy dedicados, muy comprometidos, conozco el club. Cualquier club de rugby le va a decir lo mismo, porque todos tenemos claro que lo primero es el encuentro, es el tercer tiempo. Lo que pasa es que últimamente el juego es como vos dijiste en un momento, ¿no? Que Herling puede Empezás a mirar la ascender. tabla, claro. Y ahí es donde por ahí nos podemos equivocar. Esa ansiedad, ¿no? De los que están por ahí no lejos, por eso que me parece que no hay que generar las condiciones como para que al jugador no le quede otra que tomar la decisión de jugar. De jugar, O exacto. no hay que tomar las decisiones como para que al jugador no le quede otra que no jugar. Yo lo que creo que hay que ir trabajándolo con tranquilidad, cada uno procesa distinto, estar seguro de que los chicos que entran a jugar ese También, sábado con Daom o a la otra fecha estén bien, estén claro. tranquilos, estén relajados. Hay que ver el entrenamiento, hay que estar atentos a cómo descansan, cómo duermen. Me acuerdo de jugadores que me decían, no duermo hace una semana. Mm. Eh, entonces, ¿en qué condiciones está? Es que O es así. tengo sueños, o tengo una contractura que no se me va. Y vos decís, bueno, yo obviamente entiendo que es eso, porque cuando uno estudia un poco el tema de las lesiones y el deporte, sabe que hay un componente de estrés, un componente de los problemas que recién hablábamos del inconsciente. No somos máquinas conscientes de ir para adelante. Entonces, esto, cómo juega, todo el proceso interno de cada uno, el proceso del grupo, y no hacer juramentos de vamos por Lucas, no, por Lucas, A eso iba, a eso iba. lo único que hay que hacer ahora por Lucas es homenajearlo cuidándose, viviendo felizmente, siendo solidario, aprendiendo lo que dicen que era él, siendo solidario, pensando en los demás y Recordarlo de la disfrutando mejor de la. manera. Claro, y homenajeándolo siendo buena persona, creciendo, que es lo que proponen hoy todos los clubes de rugby, los que estamos empeñados en generar. Y bajar un cambio con respecto al juego, ¿no? El juego no se tiene que llevar todo puesto. El juego, es una excusa para, dijimos siempre, y creo que nos olvidamos de eso. Entonces, es un buen momento para decir, mira, el juego es importante, pero más importante es la formación, la reflexión, la profundidad del espíritu
de equipo, y que no puede anular nunca a un sujeto el espíritu del grupo, ¿no? No es que el grupo tiene que inhibir a un jugador de decir, tengo miedo. Nosotros no podemos generar esa situación. Tampoco condicionarlo, decirle, che, tiene miedo, ¿no? No. Hay que escuchar, hay que acompañar, hay que analizar, hay que ver y contar con a ver, por supuesto, la URBA está a disposición me lo dijo Patrick, Santiago, ya lo sé, la URBA, si tiene que parar una fecha de un club, lo para, no va a haber ningún inconveniente, la OM lo mismo. Pero bueno, tiene que decirlo Herling, tranquilo, hay que respetar cada club, pero también es muy difícil. Son momentos muy, muy complicados. Y yo lo que les dije es tómense tranquilos estos días. Viene bien, como ustedes decían, justo para estar tranquilos, refugiarse en la familia, refugiarse en los amigos, ir al club, mantener los espacios, lo que yo recomiendo siempre es mantener los espacios de entrenamiento para llenarlos con charlas, con llanto, con alegría, con guitarra, con abrazos, pero mantener esos espacios, la semana que viene también, y ver qué va sucediendo, ver qué va pasando, ver si los jugadores están focalizados. Vos te das cuenta, en un entrenamiento, yo me acuerdo que los jugadores de Cuba decidieron jugar el jueves y un entrenador me mira y me dice, todas las pelotas se nos caen. Claro. Y sí, porque no están concentrados. Concentrados, claro. Cuba tenía un equipazo, venía de participar en el 2007 en las semifinales, había perdido con Hindú las semifinales y en Ferro, y la verdad que son situaciones muy complejas, muy difíciles. Sí, me acuerdo, le dieron libertad a todos los jugadores, como en el SIC, como en todos los clubes, cuando ha pasado esto, darle la libertad al jugador de que elija jugar, o ir a entrenar y no jugar, o que estén atentos y si no están bien pedir el cambio. A ver, lo contrario al efecto manada. El efecto manada anula la capacidad individual de raciocinio y de toma de decisiones. No podemos generar el efecto manada, vamos todos para allá, vamos. No. Esto no es una manada, esto es un equipo deportivo. Esto es un club, una institución, que tiene roles, que tiene un objetivo y que tiene que ser cumplido, que es desarrollar buenas personas que entiendan que somos todos distintos y cada uno tiene que tener la posibilidad de tomar una decisión en virtud de cómo se sienta. Entonces, me parece que lo más importante es esto. Y esto es importante para este caso, lamentable, triste, horrible, pero también es importante para cuando van al boliche, cuando uno pega una piña y van todos atrás, o cuando uno pega una piña. Está pasando algo lo quiero contar, está pasando de que por primera vez, desde que yo me dedico al rugby desde los últimos 20 años, por primera vez todos los entrenadores, en todos los partidos, donde un jugador tiene una conducta incorrecta de pegar una piña o tirar una patada, lo cambian. Si el referí no lo saca, lo sacan. Tenemos muchos datos, muchos comentarios, porque nos da un poco de tranquilidad de que está cayendo. Está bueno. El curso está llegando esta cosa de ser nosotros los entrenadores, los propios jugadores. Y los propios jugadores que dicen, pará. Lo comentaron los jugadores en los talleres, estamos haciendo taller de prevención de violencia y de gestión emocional, y lo comentan los jugadores que están atentos a cuando un compañero se zarpa o se sale, lo corren, lo sacan, no se meten. Está bueno, es decir, pero por otro lado, lo que hablamos del post-COVID, ¿no? Esta tensión, este odio, muchas veces alimentado. Es muy difícil vivir en una sociedad que promueve y alimenta el odio. La verdad que me preocupa a veces, porque no es, digamos, yo no me eduqué en una sociedad así. Teníamos como otros apotegmas, otros paradigmas. No era idílico, pero me parece que hay brechas, zanjas, o como lo quieran llamar, que no nos ayudan, que nos separan, que nos aíslan, que nos generan situaciones de mucha tensión y que me parece que no conducen a nada. Pero por ahí me estoy metiendo en otro tema. Nosotros tenemos, Miguel, un caso, por ahí nos vamos de tiempo, pero bueno, es una postilla. En la época que hacíamos juveniles con Jorge, un señor con todas las letras, García Frugoni, pero con todas las letras, el Club Newman estaba ganando por más de 100 puntos a Siderca en ese momento, y el hijo tiró un pase de faja, ganando por más de 100. Inmediatamente lo sacó de una manera, no sabés cómo le gritó adelante de todos, y dijo que
no era de un caballero por más de 100 puntos hacer un pase de faja frente a un rival que estaba perdiendo por esa diferencia. Así que ahí es un caso... y hubo algo más, no sé si te acordás. Terminó el partido y nos llamó, nosotros cubríamos para el diario, a que participáramos de la ronda. Ellos jugaban la final la semana siguiente con Cuba. Que no iba a jugar. Y suspendió al hijo. Suspendió al chico que había tirado la faja. El pase de faja. Y nosotros dijimos, no puede ser, porque la semana que viene se juega la final. Mirá si lo va a suspender, el pibe la rompía toda. No jugó. Lo suspendió. Hay muchos ejemplos muy buenos. Me acuerdo La Plata perdió con Hindú en Newman 104-5. Y en un momento veo que cambian un jugador de Hindú. Yo estaba con unos amigos de Hindú y con mis amigos de La Plata. Esto, la gente que es de rugby sabe que te pasa eso en una tribuna. Por supuesto, mis amigos de Hindú claramente no me cargaban, porque era bochornoso ya. Sí. Y en un momento veo que Nico Fernández Miranda saca a un... Nico estaba jugando, pero hace señas al banco y creo que Pulido cambia a un jugador. Era porque lo había sobrado. Le digo, ¿qué pasó? Que lo sobró. Lo sobró a uno. Y lo sacó. Es decir, me parece que hay un montón de conductas que son muy buenas. Me parece que tenemos que pensar mucho en el ejemplo de Sonny Bill Williams dándole la medalla a ese chico espectacular, que le repartía y decir, él me la pidió. El amor, volver un poco a este gesto, a lo que promueve Marco Julianes y infinidad de gente que está en el rugby tratando de que el rugby siga mejorando y que siga bajo los valores que históricamente nos hicieron deseables y atractivos y que fuimos perdiendo, y que me parece que hay que recuperar. este accidente, la pérdida de Lucas, nos tiene que conectar con lo más importante, ¿no? Esto que tenemos. Es decir, ¿qué tenemos? Ser solidarios, ser respetuosos, juntarnos sin ningún tipo de diferencia. Es conmovedor como el clásico de Curupaití está tan mezclado, tan otro de los que enfocado, suspendieron el entrenamiento y estuvieron allí. Quiero estar porque estoy sobre el cierre, ¿no? La reflexión final, quizás, la muerte de Lucas. Vos fíjate lo que fue esta semana, el sábado, el domingo el fallecimiento, el martes el entrenamiento, el primer entrenamiento de Herling, con 600 personas de otros clubes allí apoyando. El miércoles el entierro de que vos hablabas, Miguel. El jueves otro entrenamiento, pero ahí, por favor, pidieron que sea solo de Herling, con un asado gigante, con un movimiento importante de gente, con una reflexión interna, con un montón del duelo propio del club, que quizás no lo pudieron hacer en su momento. Y bueno, y ya llegará el fin de semana de reflexión detrás de eso, y después veremos qué es lo que sucede cuando este programa esté al aire, que será el lunes, esa semana. Y como vos bien decís, si se juega, se juega. Si no pasa por una cuestión de jugar, sino pasa por una cuestión de sanar, y de a través de lo que pasó con Lucas, que nos demos cuenta de un montón de cosas. Yo dejé el tema de la comunicación en algún momento, vuelvo a insistir, y lo hago cortito para cerrar. Entiendo que comunicar muchas veces es difícil, y más en estos casos, pero también entiendo que haciendo un programa como este, vos podés ver un montón de cosas que no veías, y a eso apunto, o a eso apuntamos desde este Rugby Champagne TV, hoy con Miguel García Lombardi. Hay noticias que, como digo siempre, el sol no se puede tapar con la mano. Lamentablemente la muerte de Lucas es un hecho, y destaco, como lo he destacado en la página, a los padres, a los hermanos, y el donar los órganos, que era una de la voluntad de Lucas, y que los padres en un momento tan crítico y conmovedor y tan difícil lo hicieron y lo llevaron a cabo. Y hubo una persona que con su riñón, creo que fue su hígado, pudo salvar la vida en el hospital italiano, mezclando algunas cosas, pero tiene mucho que ver hacia dónde se apunta. Y la comunicación, que era el cierre de lo que quería decir, es esto que estamos haciendo con Miguel y con Hernando, poder hablar de un tema sin que sea tabú. Que sea tabú, y quizás hay mucha gente que está escuchando este programa que hoy le sirve alguna de las cositas que hemos podido decir. Así que bueno, Miguel, lo de siempre, el agradecimiento y el gusto de tenerte. Quizás se hizo más largo de la cuenta, pero siempre tratamos de aprovechar el tiempo. Hoy creo que dentro de todo fue bien aprovechado, la puerta abierta como siempre, y ojalá que más allá de lo que pase en una cancha de rugby, no vuelva a suceder lo de Lucas,
que, repito, fue un accidente y accidentes pasan. Lamentablemente son cosas que pasan. Acá lo importante es cómo se sigue y cómo se sigue adelante. Y bueno, y Lucas estará seguramente, como hemos puesto en la última nota, apoyando desde otro lado a su querido Germán. Muchas gracias por el espacio para poder reflexionar y aportar un poquito de la lamentable experiencia que fui acumulando en estos años profesionales. Y vuelvo a agradecer y a felicitarlos por el tratamiento que le dan al tema, el cuidado que tuvieron en el manejo de la información. Cualquier otro hubiera aprovechado esas fotos, no todos tienen un fotógrafo en la cancha, y habla muy bien de ustedes, pero habla muy bien de toda una raza de periodistas, ¿no? Que son fieles a sus convicciones, a sus valores, y bueno, son de rugby también por eso, porque el rugby tiene estas cosas que nosotros queremos volver a rescatar y a retomar, que es primero el respeto, primero la persona, primero el equipo, primero el cuidado del otro. Y en esto, si esta situación nos lleva a reflexionar, bueno, también es algo que nos seguirá enseñando Lucas desde donde esté. Sí, señor. Gracias, Miguel. De vuelta, gracias, Armando. Nos reencontramos en el próximo programa. Se fue este número 37. Por supuesto, en la memoria de Lucas Pirazzoli, el jugador de Herling, que falleció luego del partido ante Citas. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.